siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Mañana, minutos 6:31 de este lunes 11 de mayo, y para nosotros quienes hacemos su programa de opinión y análisis Sin Amarres, es un placer poder estar junto a ustedes en este inicio de semana laboral. Esperamos que hayan tenido un magnífico fin de semana en compañía de quienes más quieren y, por supuesto, celebrado de las distintas maneras que hay a nuestras madres, que hayan tenido un bonito Día de las Madres a todas esas mujeres. Gracias por estar también en compañía de quienes están conectados ya a esta hora a través de nuestras distintas redes sociales. Antes de iniciar el programa, como siempre, también saludamos a nuestro compañero Carlos Pacheco en la sala de controles, y vamos a saludar al licenciado Alcides Montilla, que ya nos acompaña también conectado a esta hora, y luego saludaremos al director de este espacio. Licenciado, muy buenos días. Hola Teresa, buenos días. La saludamos a usted, igualmente al director del programa Stalin Poveda, y por supuesto a nuestro compañero Carlos Pacheco, que está en los controles, y no se diga de toda la amable audiencia de Atalaya que sintoniza Sin Amarres desde Guayaquil, también desde las 24 provincias del Ecuador, y no se diga en todo el mundo. A todos ellos, como siempre, un abrazo imaginario y a la distancia, y gracias por estar en la sintonía de Atalaya, estimada Teresa. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos, y también queremos decirle muy buenos días al sociólogo Stalin Poveda Granoble, que también ya está conectado a esta hora. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Saludamos a Teresa Merchán, nuestra compañera, Alcides Montilla también en la mañana de hoy. Muchos saludos, y también a Carlitos Pacheco. Esta es una semana decisiva en lo que significa el retorno al distanciamiento social, del aislamiento al distanciamiento social. Muchos municipios, lo vamos a analizar detenidamente, están planteando un retorno a partir del 18 de mayo. Otros lo han prorrogado más adelante. Esto lo veremos alrededor de la agenda noticiosa que hoy más a nivel nacional. Efectivamente, vamos a iniciar con la lectura de los titulares que nos traen los medios en sus páginas web. Queremos comenzar con Diario Expreso de Guayaquil, que su nota principal nos dice: sospechas de irregularidades se expanden como el COVID-19. Lamentable esta pandemia, también la pandemia de la corrupción, que ya involucra, hay 14 hospitales que están siendo investigados por temas de sobreprecios. Por otro lado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral indica: hay muchos factores en contra del voto telemático. Esto mientras el reloj corre, ya se acerca pronto las elecciones que deberían ser en febrero de 2021. Otros temas nos cuenta: más de 1,000 voces se unen para que no cierren el Santa Luisa de Marillac, un colegio emblemático aquí en Guayaquil, que precisamente se ve amenazado por la crisis económica y sanitaria que ha golpeado fuertemente esta ciudad. También nos cuenta el comandante del ejército, dice que hay tranquilidad en las Fuerzas Armadas, esto frente a algunos rumores que se habrían generado. Por otro lado, los supermercados aprendieron a convivir con la pandemia. Se refiere a las normas de bioseguridad implementadas en los principales centros de abastecimiento a nivel nacional, y que poco a poco ya se va siendo parte de esta nueva normalidad. Vamos a revisar también las noticias que publica Diario El Universo. Pacientes con enfermedades catastróficas solicitan auxilio, pues sus vidas están contrarreloj sin acceder a sus tratamientos. Historias de pacientes, hace un recuento por historias de pacientes con cáncer y enfermedades renales.
Estos últimos son derivados al Ministerio de Salud a centros de diálisis para recibir su tratamiento de insuficiencia, pese a que estos aún se encuentran impagos y sin insumos. La deuda en estos es de $9 millones desde octubre del año 2009 a marzo de este año. Así también, las Cortes de Justicia y Notarías del Ecuador reanudan hoy sus actividades. En la Corte Nacional de Justicia y las Cortes Provinciales, la reanudación será de forma parcial y bajo protocolos de bioseguridad, según la resolución del Consejo de la Judicatura. La atención en las Cortes será para el despacho de causas que se encuentran ya en trámite, tanto en el sistema oral como escrito. Con las notarías se restablecerá la atención en todos los actos y contratos notariales. También nos cuenta Diario El Universo. Deudos de 19 trabajadores del contrato colectivo del Ministerio de Salud esperan pago de póliza de vida. Se trata de un contrato colectivo que en la cartera de Estado agrupa más de 15.000 empleados a nivel nacional, entre ellos auxiliares de enfermería, de laboratorio, de rehabilitación, alimentación, mecánica, choferes y conserjes. En este contrato se obliga a un seguro de vida para estos trabajadores. Entre enero y abril han fallecido ya 19 trabajadores de la salud, la mayoría por la epidemia del COVID-19, según el secretario de la Organización Sindical Única de Trabajadores de la Salud. Por esos 19 trabajadores habrían de pagarse $410.000 en total. También vamos a la revisión de las noticias que nos trae hoy Diario El Comercio, un diario que se edita en la ciudad de Quito. 3 cantones pasarán al semáforo amarillo desde esta semana, nos cuenta. Las autoridades de Palora y Santiago de Méndez, ambos en la provincia de Morona, Santiago, anunciaron que adoptarán el color amarillo del semáforo de restricciones desde esta misma semana. Así se suman a la decisión del cantón Daule en Guayas, que dejará el rojo a partir del 12 de mayo. Una noticia preocupante: las bandas modifican la venta de drogas. El jefe de antinarcóticos de la zona 8 señaló que desde el 16 de marzo, que inició el estado de excepción, la venta de droga bajó considerablemente en Guayaquil. Sin embargo, desde hace un mes, los agentes venían ya rastreando algunas bandas de microtráfico y se han descubierto que poco a poco se van reactivando. Entre una de las estrategias que están utilizando para el traslado de los cargamentos ilícitos es usar a los repartidores en motocicletas. Por otro lado, semana crucial también en la Asamblea Nacional, la cual tiene 4 días para consenso sobre leyes urgentes. Esta institución dispone hasta este viernes para lograr los consensos necesarios que permitan resolver las 2 leyes urgentes en materia económica. Si no lo hace, podrían entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley, tal como lo presentó el Ejecutivo. La primera ley en ir al segundo debate es la Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Para el caso de la Ley de Apoyo Humanitario, entre tanto, todavía no hay una convocatoria. Las comisiones especializadas no lograron unanimidad el fin de semana anterior para aprobar los informes que servirán como insumo para una resolución que permita aprobar, modificar o negar cualquiera de estos proyectos. Recordemos, se deben reunir al menos 70 votos entre 137 asambleístas. Les recordamos que hoy lunes circulan los vehículos cuya placa termine en 1 y 2, estimado sociólogo. Muchas gracias, Teresa. Realmente los titulares de los medios de comunicación nos presentan un panorama muy difícil, en donde hay factores que atentan a este proceso de retorno social. Ahí vemos cómo y de qué manera es determinante el hecho de que 14 hospitales estén bajo sospecha o bajo investigación por actos reñidos con la ética y la moral pública respecto a contratación de materiales de bioseguridad y también de medicina. Paralelo a esto, hay que lidiar con esta pandemia de la corrupción. No es suficiente lo que tenemos con el coronavirus. Y las instituciones, en este caso la Fiscalía, y las organizaciones en la lucha contra la corrupción de la sociedad civil, hacen muy bien
en no desmayar en el propósito de insistir y de enfrentar decididamente a la corrupción que tanto daño está haciendo a nuestro país. Si bien es cierto, se aplana la curva sobre infectados y muertes en Guayaquil, en la provincia, en Guayaquil fundamentalmente, así están dando los resultados de esta aplicación, de este método de muestreo probabilístico o aleatorio que se hace con las pruebas que se les toman a territorios previamente definidos, que son críticos respecto al COVID, a la infección, que son críticos a la contaminación, que son críticos por muertes. Esto nos va reflejando que la curva se va aplanando. Estas son las indicaciones oficiales que se nos dan. Sin embargo, en el caso de Guayaquil se prorroga un poco más del 18, como se había anunciado, creo que es hasta el 24, tener otro segundo y tercer estudio para ver cómo se va definiendo el aplanamiento de esta curva. Otros cantones, como ya conocemos, están listos y preparados para el retorno social, productivo. Y el caso de algunos cantones, el caso de Guayaquil, la provincia del Guaya, Daula entendemos que entrará ya inmediatamente por el 12 de este mayo, entrará ya a esta etapa del cambio de luz roja a la luz amarilla, que sería ya un distanciamiento social en el orden comercial y productivo. Y en ese sentido deberían los alcaldes, cuando toman esta decisión, primero exhibir a sus ciudadanos cuáles son los indicadores que le dan la certeza o que le dan la determinación de volver al retorno social, el distanciamiento social. ¿Por qué? Porque es muy delicado si es que no se tienen indicadores claros y precisos donde se apliquen metodologías, primero metodologías y técnicas para identificar con muestreos claros y precisos y con pruebas directas, ¿no?, dónde está el virus, hacia dónde transita. Es muy delicado también entender, y hay que entenderlo, que llamar a un retorno sin tener todas estas seguridades, esto implica avanzar y retroceder, porque si usted avanza en el retorno y se da cuenta que no ha tenido los indicadores claros y precisos para garantizar que no existe el contagio, entonces va a tener que regresar nuevamente al semáforo rojo. Y eso no queremos. Queremos transitar, hacer un tránsito al semáforo amarillo con ciertas certezas, no con dudas. Y la certeza la dan todas estas técnicas que se están aplicando para de esta manera determinar el aplanamiento de la curva de los contagios que se están dando en cada uno de los cantones y provincias de nuestro país. De tal manera que esperamos que estos resultados, en el caso de Guayaquil, que sea lo más pronto posible que tengamos conocimiento, nos dé también la luz amarilla, o pasemos de la luz roja a la luz amarilla con certezas que con duda. Esto es muy importante. Alcides, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Stalin? Ya está en la línea telefónica nuestro primer invitado. Se trata de David Rosero, quien es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estimado Stalin, para que inicies la entrevista. Consejero, gusto en saludarle, esperando que esté bien de salud y su entorno familiar. Gracias por atendernos en este contacto telefónico. Buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de Radio Atalaya. Un buen día, estimado Stalin, Alcides, un saludo cordial a todos. Bien, gracias, Magister. Lo primero que quiero preguntarle, ¿cuál es la situación institucional del Consejo de Participación Ciudadana respecto a las propuestas que había de quitarles competencia, pasárselas a la Asamblea Nacional, hacer consulta? ¿En qué ha quedado esta situación? ¿Cuáles son los argumentos que ustedes han esgrimido para mantenerlo o
¿En qué línea está el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, nosotros seguimos trabajando normalmente, recibiendo las organizaciones sociales, realizando resoluciones ante la crisis sanitaria y sobre todo en torno a promover los derechos de las organizaciones sociales, de la participación ciudadana. De hecho, hemos sido una de las instituciones más activas en cuanto no solo a reunirnos, sino a promover distintas propuestas e iniciativas para enfrentar el tema de lo que estamos viviendo hoy a nivel nacional. En ese sentido lo hemos venido realizando con normalidad. La semana anterior recibimos al Frente Unitario de Trabajadores, a la Federación de Estudiantes Universitarios, a la Federación de Estudiantes Secundarios, a pequeños empresarios, a sectores ciudadanos que han venido a reclamar una serie de derechos que han sido postergados por el gobierno en el tema de la emergencia sanitaria. Ya, en el caso de los estudiantes, el recorte a nivel de presupuesto, a nivel de educación, ¿han tenido visita de estos gremios? ¿Cuál es la posición y qué está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, la posición institucional es, en primer lugar, un llamado al gobierno nacional a rectificar la decisión inconstitucional de recortar más de 98 millones de dólares a las instituciones de educación superior, esto es universidades y escuelas politécnicas, y también que se rectifique el recorte de alrededor de 300 millones de dólares a la educación general, lo que ha afectado a la educación inicial, a la educación básica y al bachillerato. Esto, como lo señalaba, es una medida ilegal del gobierno que atenta a la Constitución en el artículo 165, numeral 2, que establece que se podrán tomar en estado de excepción recursos para trasladarlos a atender la emergencia sanitaria, excepto el tema de educación y salud, e incluso el artículo 348 de la Constitución, 355, habla de destitución a las autoridades que incurran en esta situación. Por eso hemos hecho un llamado enérgico al gobierno nacional para que rectifique esta decisión, porque eso pone en peligro el tema de la estabilidad de la Universidad Ecuatoriana, principalmente porque es un recorte presupuestario a la partida 51, que es a la partida de docentes universitarios. Hoy mismo, por ejemplo, hay facultades de medicina que tienen internos rotativos en primera línea atendiendo el COVID, y mediante esta situación compleja que ha tomado el gobierno, esos internos rotativos, esos estudiantes de medicina, de agricultura, que están generando importantes aspectos de ciencia, por ejemplo, los laboratorios que hoy mismo están inflados por el tema del COVID, los estudiantes, los profesionales se quedan sin la tutoría de sus maestros por esta situación. Por eso creemos que existen otras alternativas. El mismo Consejo de Participación planteó la necesidad de que el presidente declare la moratoria de la deuda externa permanente hasta que se puedan liberar recursos y que eso pueda ir a educación, a salud, a atender la emergencia sanitaria. Correcto, consejero. ¿Hasta dónde va la competencia del Consejo de Participación Ciudadana respecto a este tipo de decisiones que se toman atropellando derechos, como usted lo ha planteado, que son inconstitucionalidades? Porque al final no es suficiente un llamamiento al gobierno. Las cosas continúan así, decide no tomar en cuenta el llamamiento. Bueno, nosotros hemos hecho el llamado, hemos enviado el comunicado oficial del Consejo de Participación. De igual forma hemos señalado al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en el tema de que se derogue el acuerdo ministerial 023, que considera al COVID no considera al COVID, como una enfermedad profesional, es decir, como una enfermedad laboral sujeta a riesgo de trabajo. Hemos planteado también la necesidad de que no se privaticen las áreas estratégicas con la famosa monetización que se pretende hacer a precio de gallina robada, como dice nuestro pueblo, del Banco del Pacífico, de CNT, de las hidroeléctricas, el Campo Sacha, Ispingo,
del sector minero, etcétera. Obviamente la competencia del Consejo es recibir a la gente, promover los derechos de participación, trasladar los reclamos del gobierno nacional. El gobierno es el que tiene que rectificar, pero si no lo hace, la Asamblea puede activar los mecanismos de fiscalización. Por ejemplo, nosotros vemos con buenos ojos el juicio político al ministro Richard Martínez, que en su indolencia hasta el día de hoy no paga ni a maestros, ni a una serie de servidores públicos a nivel nacional, y ya vamos a la segunda semana del mes de mayo en esta situación crítica en cuanto a las finanzas públicas, por ejemplo. Perfecto, consejero. Lo enjuician a Richard Martínez y es dentro de la Asamblea Nacional, en este juicio político es separado, es censurado. Y no cambia la situación, y usted habla de activar los derechos de participación. ¿Qué pasa con las veedurías ciudadanas? ¿Se han activado o no se han activado? No vemos que desde la perspectiva de los derechos ciudadanos haya habido denuncias, por ejemplo, sobre temas de corrupción que hoy están prácticamente en conocimiento de la opinión pública y se investigan. Bueno, nosotros hemos activado los mecanismos de fiscalización popular establecidos en el artículo 204, también en el artículo 208. Hemos acreditado veedurías, por ejemplo, para revisar todo lo que tiene que ver los contratos de la emergencia sanitaria. Esto es que le hemos tomado la palabra al vicepresidente de la República cuando anunció la decisión de que el CERCOP suba en tiempo real todo lo que significa los diferentes detalles de los contratos durante la emergencia sanitaria, para que los ciudadanos online, en tiempo real, puedan verificar todas las situaciones en torno a los detalles de la emergencia. 24 ciudadanos están acreditados a nivel nacional, han iniciado ya una labor importante, pero no solo eso, el Consejo ha dispuesto 2 investigaciones. Una, a todos los contratos de emergencia de los hospitales del IES y del Ministerio de Salud. El día de hoy, precisamente esta semana, va a haber novedades en cuanto a informes que nosotros aprobemos en cuanto a investigación. Y la otra, el tema que se está investigando en el Consejo es la situación de los tenedores de los bonos Global 2020 y verificar posibles irregularidades tanto en los temas de la contratación de la emergencia y en los temas de del pago de estos bonos 2020 de la deuda externa. ¿Y usted, su presupuesto institucional ha sido afectado, consejero? Bueno, nosotros hemos recibido antes de la pandemia, en el mes de enero, un recorte de más del 50% del presupuesto del Consejo de Participación Ciudadana, y luego hemos recibido un recorte de alrededor de $165,000. Para que tenga una idea, el Consejo de Participación tiene un presupuesto como un cantón pequeño de la provincia del Guayas, que es alrededor de $7 millones, para atender a 221 municipios, a más de 800 juntas parroquiales y 23 prefecturas, así como las diferentes instituciones que necesitamos realizar el control social conjuntamente con la ciudadanía. En ese sentido, el presupuesto ha venido siendo cercenado desde inicios de año ya, hoy aún con más situaciones complejas, y en efecto vemos también con preocupación que mientras esto sucede también, no solo en el Consejo de Participación, en educación, en salud, en sectores estratégicos, lamentablemente las denuncias por actos de presunta corrupción en la opinión pública por los ciudadanos siguen esparciéndose con temas acelerados, ¿no? Esto de la Secretaría de Riesgos, donde hoy está cuestionada la titular de esa entidad, lo que sucede en diferentes ministerios, llaman mucho la atención de las verdaderas intenciones del gobierno en cuanto al tema de la famosa austeridad. Perfecto, consejero. Continúa esta importante entrevista a mi compañero Alcides Montilla. Gracias, Stalin. Saludamos al consejero David Rosero, le saluda el periodista Alcides Montilla. ¿Cuál es su punto de vista de esta pugna que mantiene la fiscal Diana Salazar con don José de la Gasca, de Anticorrupción, secretario de Anticorrupción? El uno le dice que está interfiriendo en las labores de investigación de la corrupción,
y el secretario de Anticorrupción, José de la Gasca, ya le respondió, ya está la carta dirigida al presidente diciendo que no interfiere, que la que interfiere más bien en las investigaciones es la fiscal. Total, estamos viendo una pugna entre el uno y el otro, mientras la ciudadanía sigue observando que la plata se la roban descaradamente mediante los contratos en hospitales públicos y del Ministerio de Salud y del IES. ¿Qué punto de vista tiene usted de esta pugna, don David? Bueno, el punto de vista constitucional y legal. El gobierno no puede investigarse a sí mismo. Eso es absurdo, eso no es ético, eso no es moral. En ese sentido, quiero hacer un recordatorio. Mire que en el gobierno anterior se creó esta famosa Secretaría Anticorrupción, donde conocían las denuncias contra distintas instituciones del Ejecutivo, es decir, juez y parte, lo cual es absolutamente absurdo. Este régimen eliminó esa secretaría precisamente por duplicidad de funciones, por no tener una visión clara del asunto de investigación en temas anticorrupción, pero luego de haber eliminado de forma inexplicable el actual presidente, la volvió a reactivar. Entonces, por aquí han pasado desde el señor Roldán, desde un señor Jarrín, hoy prófugo de la justicia, luego pasó un señor, distintos funcionarios que no han hecho mayor cosa en esta situación. En ese sentido, nosotros respaldamos el pronunciamiento de la Fiscal General del Estado, que ha relevado no solo a la Fiscalía la acción de investigación por posibles actos de corrupción, sino a instituciones también como la Contraloría o el Consejo de Participación Ciudadana. La necesidad es que se plantee que esa dependencia pueda desaparecer y sus recursos puedan ser entregados a educación y a salud, porque evidentemente al ser creada por un mero decreto ejecutivo no cumple con las acciones y con las atribuciones constitucionales que tenemos Contraloría, Consejo de Participación o Fiscalía General del Estado. Don David, ¿usted sería capaz de, en una sesión de la corporación que usted preside, plantear para que sea aprobada una solicitud al presidente para que anule esa secretaría y haga renunciar al señor de la Gasca? Porque así hay que actuar, pues. Esta semana precisamente nosotros vamos a tomar una decisión al respecto. El día miércoles vamos a tener una reunión y evidentemente nosotros respaldamos el pronunciamiento de la Fiscal General del Estado, que es constitucional, coherente, y como ya le señalaba, esto fue creado por capricho. El gobierno anterior fue eliminado en el actual, pero lamentablemente el presidente la volvió a reactivar. Es absurdo totalmente que el gobierno se autoinvestigue, porque eso en ningún país del mundo sucede. Don David, está bien que ustedes pidan el respaldo institucional en la Fiscalía, pero pida la destitución y la desaparición de la Secretaría Anticorrupción, pues eso es lo que procede, ¿no le parece? Precisamente eso es lo que vamos a pedir. Vamos a sesionar el día miércoles y vamos a exigir al presidente de la República que los recursos de esa institución se trasladen a educación y salud. No solo eso, sino que hemos señalado la necesidad de que la emergencia sanitaria sea atendida de mejor manera por parte del gobierno nacional. No es que no existen recursos, sí existen recursos. El diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca, el día 12 de marzo, un día antes de declarar la emergencia sanitaria, publicó que más de alrededor de 500 empresas deben al Estado ecuatoriano alrededor de 1.449 millones de dólares. Es decir, el dinero que hoy el gobierno aspira a sacar mediante los trabajadores o las empresas, mediante la famosa contribución solidaria, entre comillas. Entonces, solo con esos recursos se tendría dinero suficiente de lo que el gobierno aspira a sacar, que son exactamente alrededor de 1.400 millones de dólares. Con la acción coactiva hacia esas empresas morosas que el Estado debe cobrar, se tendría dinero suficiente para enfrentar la emergencia sanitaria. Don David, la última pregunta. Usted sabe que cuando se decretan los estados de excepción, vienen las emergencias y es como se abre la puerta para la corrupción. Mire, desde que se inició o se anunció este procedimiento, ¿verdad? Existe
uno de régimen especial, registrados en el Sistema Nacional de Contratación Pública desde el 16 de marzo, como le digo, hasta la fecha. Muchos de esos procesos de contratación no tienen nada que ver con las emergencias. Ahí se habla de la contratación de equipos deportivos, vehículos todoterrenos, pasajes de avión y hasta cursos de natación. Ustedes como corporación, don David, ¿no podrían pedir una revisión de esa manera, cómo a través de la emergencia se decretan estos procesos para abocar directamente a la corrupción? ¿No había una necesidad de revisar estos procedimientos, don David? Sí, nosotros lo podemos hacer mediante las veedurías que la sociedad civil, los ciudadanos puedan activar, de acuerdo a lo que señala el artículo 204 de la Constitución, que dice: el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. Hoy tenemos veedurías acreditadas que están haciendo el seguimiento precisamente de esos temas, pero evidentemente, si los ciudadanos lo desean, pueden solicitar hacia el Consejo la activación de más mecanismos de veedurías en provincias, a instituciones específicas, y poder hacer este control y esta fiscalización, levantar informes y el Consejo investigar y determinar posibles indicios de responsabilidad ante esta situación. Por eso es que vemos con importantes ojos lo que está haciendo la Fiscalía, los allanamientos, estas situaciones que mediante la acción del Consejo, mediante la opinión pública, mediante las redes sociales, se ha logrado que alguna gente sea destituida. Por ejemplo, nosotros pedimos la salida del señor Paul Granda del IES luego de este escándalo de las mascarillas. También sabemos que en el Hospital Verdi Ceballos, por ejemplo, de Manabí, producto de una denuncia ciudadana, ha sido renunciado el gerente de esa casa de salud, pero obviamente esto no tiene que quedar aquí, tiene que seguirse las investigaciones pertinentes. Por ejemplo, la señora Ocles tiene que dar un paso al costado. Es impresentable la denuncia que han hecho varios medios de comunicación respecto a los kits alimentarios en plena emergencia sanitaria, y en ese sentido la ciudadanía, los medios de comunicación y las entidades de control tienen que unificar esfuerzos para combatir este flagelo. Mucho me temo que lo que pasó, por ejemplo, en el terremoto de Manabí y Esmeraldas, la famosa emergencia que se declaró en ese sentido, con una serie de constataciones que sumadas señalaron que más de 2.900 millones fueron desviados de forma irregular para otros menesteres, excepto para atender la emergencia, y que nosotros ya presentamos la denuncia a Fiscalía, lo mismo vuelva a ocurrir hoy en esta emergencia sanitaria. Muy bien, don David, le agradecemos mucho por haber intervenido, ¿no? Muchísimas gracias a usted y un buen día, un abrazo a los guayaquileños y a los ecuatorianos. Importante entonces la participación de la ciudadanía también para velar y dar alertas frente a estos casos de corrupción. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Antes de ir a la pausa comercial, queremos compartir con ustedes importantes y positivas informaciones que vienen desde la Alcaldía de Guayaquil, donde jóvenes padres han sido ya beneficiados por el convenio municipal con APROF. Hasta el momento, el programa de atención prioritaria y gratuita para embarazadas de 37 semanas o más registra más de 35 atenciones en partos y más de 113 atenciones en consultas gineco-obstétricas, y otras 50 usuarias gozan del seguimiento prenatal. Recordemos que esta primera fase del convenio entre el municipio y APROF se destinaron $100,000, una atención que ha sido básica en estos épocas de emergencia. También hay buenas noticias para los emprendedores. El emprendimiento en época de coronavirus es la conferencia virtual que hoy se dará gratuitamente para los emprendedores. Juan Zurita, CEO y fundador de Birman y de Birman Fest, será el conferencista que presentará el tema emprendimiento en época de coronavirus el día de hoy a las 10 de la mañana. Así que si usted está interesado, puede ya apuntarse en esta cuarta edición de la conferencia InnovaTalk Express Live. Estas son las conferencias educativas virtuales sobre la transformación digital e innovación para las empresas que la Alcaldía de Guayaquil, a través de la DACE, están ofreciendo gratuitamente. Se dictan también bajo la modalidad online para precautelar la salud de quienes quieran recibir estos conocimientos. Usted puede inscribirse a través de la página del municipio de Guayaquil, guayaquil.org. Nos informan inmediatamente a dialogar con nuestro siguiente invitado,
cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos. Ya está junto a nosotros el ingeniero Juan José Yunes, alcalde de San Borondón, y con él vamos a hablar precisamente sobre la reactivación económica del cantón y cómo están manejando el tema de la semaforización, estimado sociólogo. Sí, gracias Teresa, buenos días alcalde Juan José Yunes. Stalin Poveda lo saluda, espero que esté bien de salud y también su entorno familiar. Queremos un poco conocer cómo se prepara San Borondón. Sí, tengo retorno, sí, ¿no? Queremos un poco conocer cómo se prepara San Borondón, el municipio, porque para el retorno al distanciamiento social productivo, porque partiendo de que San Borondón ha sido uno de los municipios que mayor contagio ha tenido y también ha habido también decesos por el tema del coronavirus, es importante que cuando demos el salto a este retorno social tengamos indicadores muy claros que nos digan, o que los alcaldes digan, está garantizado el retorno en estas condiciones. ¿Cómo se prepara entonces el municipio para este retorno? Buenos días y bienvenido, alcalde. ¿Cómo está, Stalin? Buenos días, y buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana. Sí, nosotros estamos trabajando desde ya. Seguimos nosotros en el semáforo en rojo. Dijimos que le vamos a mantener por lo menos hasta el día 18 de mayo. Nosotros el día de hoy tenemos COE cantonal en el que analizaremos cuál es la situación actual del cantón, cómo se está comportando, primero la cantidad de contagiados en el cantón, y en base a eso tomaremos una decisión la próxima semana para saber si es que nos mantenemos en rojo o pasamos a semáforo en amarillo. Correcto. ¿Cuáles son los indicadores que ustedes tomarán en cuenta, alcalde, para esa transición? Primero, el número de contagiados que hay en el cantón, pero lo más importante, nosotros hemos enviado a hacer un muestreo aleatorio de pruebas por todo el cantón para saber cuál es la situación actual del cantón. Hacer pruebas para saber quiénes están contagiados, quiénes no, quiénes siguen, quiénes ya tienen los anticuerpos, quiénes al haber estado también contagiados, quiénes siguen contagiando, y en base a eso tomar una decisión que más que nada precautele la salud del cantón, y no queremos que haya una posible ola de un segundo rebrote aquí en el cantón, así como se ha escuchado que se puede dar en Guayaquil si es que no toman las decisiones acertadas. Tenemos ese miedo que ocurra aquí también en el cantón, es algo que queremos evitar. ¿Cuándo tienen los primeros resultados de esta muestra, alcalde? ¿Cuándo tienen los primeros resultados? Hemos tenido unos resultados ya, tenemos unos resultados muy superficiales, tenemos que hacer el estudio un poco más, un estudio matemático bien hecho, lo tendremos más o menos entre jueves de esta semana, un primer muestreo ya completo, ya a fines de esta semana también tendríamos listo todo el muestreo, y en base a eso tomar la mejor decisión. Claro. No queremos apresurarnos, no queremos porque sabemos, miren, ya hace un mes y medio, 2 meses atrás, el objetivo ¿cuál era? Era aplanar la curva, bajar las muertes, que no se sigan perdiendo vidas humanas, que se cumplió ese objetivo. Hemos cumplido ese objetivo nosotros en San Borondón. Al comienzo se recuerda, Stalin, que uno de los cantones con mayor número de contagiados, incluso el cantón con mayor número de contagiados per cápita fue San Borondón. Tomamos las decisiones correctas, tomamos las decisiones acertadas, de cierta forma comenzamos a bajar ese número de contagios, y lo más importante es que San Borondón, aunque fue el cantón per cápita con más contagiados, fue el cantón también per cápita con menos muertes por contagiados. Entonces es muy importante ese trabajo que hemos venido haciendo todos. Yo digo todos, no solamente la alcaldía, sino sobre todo la ciudadanía, que supo en su momento saber cumplir el aislamiento, nosotros dando el apoyo, dando la ayuda, comunicando, trabajando entre todos, pero asimismo entre todos tenemos que trabajar para que en el momento de ir ya a un semáforo amarillo, estar preparados y estar listos. Y nosotros queremos aprovechar esta semana para ir juntos también
la gente del comercio, por ejemplo, para la reactivación, que ese es el objetivo actualmente. Ya, ahora, reactivar la economía. Claro, es una flexibilización, poco a poco se va dando, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿y cómo está en infraestructura de salud y en los convenios? ¿Ha habido convenios con el Ministerio de Salud? ¿El municipio ha puesto recursos adecuados, infraestructura? ¿Cómo está esta situación? Sí, nosotros hicimos recién un convenio, pusimos a disposición el Coliseo de San Borondón, nosotros pusimos camas, pusimos también tanques de oxígeno para que la gente del cantón pueda ser atendida ahí mismo, en San Borondón. Con esta idea, este centro que hemos puesto en San Borondón, que ya tiene operando casi 3 semanas, hemos salvado cientos de vidas. Lo importante es que estamos ya, primero que los doctores conocen un poco más cómo tratar la enfermedad. Segundo, no dejar que avance el problema. Lo tratamos desde la raíz. Cuando comienzan a haber problemas respiratorios, inmediatamente son atendidos. Pero aparte de esto de aquí, nosotros como municipio de San Borondón hemos puesto a disposición de la ciudadanía brigadas médicas que van casa a casa, que en su momento ayudó a salvar las vidas que se estaban perdiendo en San Borondón, y hoy siguen atendiendo casa a casa. Son cerca de 4 brigadas que están por todo el cantón, atendiendo a las personas, y si ven un posible caso de COVID con problemas respiratorios, son derivadas a este coliseo para poder ser estabilizadas en ese momento. Ya que en algún momento las personas se siguen complicando, una ambulancia las lleva inmediatamente a un centro de salud para que sigan con las atenciones. Pero gracias a Dios, al día de hoy han sido más de 100 personas que han sido atendidas, salvadas, y que esperemos que se siga ayudando a más personas para evitar tantas muertes, ¿no? Correcto. Hábleme un poco del alcance de la ordenanza municipal que se adelanta a nivel del Consejo de San Borondón. ¿Cuál es el alcance de esta ordenanza? ¿De cuál ordenanza? ¿De cuál de Una todas? ordenanza que está relacionada a los protocolos de bioseguridad y otras cosas. Así es. Le comentaba antes que nosotros tenemos como objetivo ahora la reactivación económica también. Pero para esa reactivación económica tenemos que establecer protocolos para que la gente pueda comenzar a trabajar en los diferentes sectores de San Borondón. Construcción, por ejemplo, nosotros aprobamos una ordenanza para que en el sector de la construcción la gente pueda trabajar cumpliendo ciertas normas de bioseguridad. Asimismo, una ordenanza que en cuanto a la bioseguridad de los locales, de los servicios. Se sabe que San Borondón depende mucho también del comercio y los servicios que se generan aquí en el cantón. Y tenemos que, de cierta forma, darle la tranquilidad a la ciudadanía en el que el primer producto que en este momento están pidiendo vía online y para un delivery en las casas sea tratado de la forma correcta, de una forma que cumpla todos los parámetros de bioseguridad. Pero también, ya en el momento de que haya una reapertura de la ciudad, tenemos que dar la seguridad y la tranquilidad a la ciudadanía, que los lugares que han cumplido los parámetros de bioseguridad, la gente pueda ir tranquilamente. Entonces, estamos trabajando actualmente en estos protocolos, junto con los emprendedores, junto con los comerciantes, junto con todas aquellas empresas de servicios, para que con un aval del municipio de San Borondón sepan que estos locales han cumplido o cumplen las normas de bioseguridad y el consumidor pueda tranquilamente volver a estos locales, que es lo que está pasando actualmente. Mucho miedo en la sociedad. Así es. Ahora, el sector de la construcción a nivel de San Borondón es un pilar muy importante de la dinámica productiva. El Consejo de San Borondón ha tenido que flexibilizar o dar estímulos para este sector y para otros en términos de reactivación. Sí, Stanley. Nosotros hicimos una reforma a la ordenanza de Morondón, la aprobamos en el último consejo, en el que nosotros damos incentivos al sector de la construcción para que puedan hacer sus trabajos, sus inversiones aquí en el cantón. Sabemos lo importante que es la construcción no solo para San Borondón, sino para todo el Ecuador. La cantidad de cómo dinamiza la economía, cantidad de plazas de trabajo que genera, primaria y secundariamente. Nosotros por eso dimos un impulso, un incentivo de bajar las tasas de los valores que se cobran por construcción, tasas de propiedades horizontales, tasas de divisiones, de fraccionamientos de terrenos, tasas de
de rediseños de urbanizaciones, para que de esta forma los inversionistas que creen en San Borondón, que han venido creyendo en San Borondón, tengan un estímulo para que en este año puedan seguir invirtiendo y seguir generando economía, y que ese dinero que normalmente puede estar en el arca del municipio pueda estar también ahora ya no en el municipio, sino en el bolsillo de los ecuatorianos. Perfecto. La municipalidad se ha preocupado en el marco de la solidaridad humana y social de entregar hasta ahora no sé cuántas miles de raciones de alimentos. Esto continúa y también hay campañas de desinfección y fumigación. Estos son actividades que permanente hasta que esté el tema de del coronavirus vigente, ¿las van a mantener? Nosotros durante toda esta emergencia hemos entregado kits de alimentos. Fuimos el primer cantón en entregar kits de alimentos en el momento en que nosotros invitamos a la ciudadanía a que no salga de su casa, que no salga de la casa. Nosotros lo que llevábamos la comida a la casa y la hemos seguido llevando. Hemos entregado más de 25.000 kits de alimentos en todo San Borondón y lo seguiremos haciendo el tiempo que dure esta emergencia. Nosotros también seguimos con las campañas de fumigaciones, primero para el mosquito, que es uno de los problemas que hubo, hubo en el mismo momento COVID y dengue. Entonces tenemos con las campañas de fumigación de mosquitos y con las desinfecciones que siguen por todo el cantón. Tenemos un equipo atomizador en la cabecera cantonal de Tarija y Boquecaña y otro equipo atomizador para el sector de La Puntilla, sumado a los trabajos que se están haciendo con el Cuerpo de Bomberos, que también está ayudando en el sector de La Puntilla a hacer las desinfecciones. Oiga, alcalde, ¿y cuántos fallecidos hay por contagio de coronavirus en el cantón San Borondón? ¿Lo tienen ustedes un registro claro? Según el dato oficial de personas que han fallecido por COVID en San Borondón, son cerca de 18 o 20 personas que han fallecido por COVID, según datos oficiales. Ahora, también tenemos que tener en claro que mucha gente, nosotros en San Borondón, no se cuenta con un hospital. Claro. Razón por la cual en que muchos incluso en su momento se fueron a atender a Guayaquil. Entonces, pero según nosotros, el número de fallecidos de San Borondón por COVID son cerca de 18 o 20 personas. ¿Y los contagiados tienen ustedes una estadística? Tienen aquí arriba de 520 contagiados según las cifras oficiales. Pero ya hoy en día, como hemos visto, que tantas pruebas que se han hecho que aún tienen tantos resultados represados, ya no se sabe si es que ese número que tan fiable puede ser. Claro, ya se está aplanando también todo y sí, efectivamente. Lo importante es que en San Borondón sí se nos hemos dado cuenta de que las acciones que hemos venido tomando han ayudado muchísimo. Primero, a bajar el desenfrenado número que estaba elevándose de la cantidad de contagiados del cantón. Las acciones que tomamos ayudó muchísimo a parar eso de ahí. En un momento que se llegó hasta un 200% de incremento de contagiados. Eso ha parado y el mejor resultado es que vemos que ya las muertes también en San Borondón, así como en Guayaquil, han parado en un número muy, muy considerable. Alcalde, ¿y cómo usted observa el comportamiento social comunitario del ciudadano? Porque ellos tienen que aportar significativamente en garantizar que todas las medidas de bioseguridad, limpieza individual, familiar, la lleven a la práctica, es decir, que el ciudadano se empodere de que es importante su aporte en observar estas medidas. Nosotros hemos comunicado, sobre todo, hemos generado esa conciencia en el ciudadano de que la solución depende de todos, no solamente depende de la autoridad, y más aún, un cambio de color de semáforo no depende de la autoridad, sino de las acciones que tomemos todos como ciudadanos me refiero, ¿no? El ciudadano en San Borondón sí se ha sabido acoplar a esta nueva realidad en la que estamos viviendo actualmente. Nosotros hemos ayudado también con kits de desinfección en los que damos geles antibacteriales, alcohol, mascarillas incluso, porque usted sabe que de todas maneras el bolsillo está afectado y el ciudadano común, el ciudadano de pie no tiene muchas veces para comprar una mascarilla. Nosotros hemos llevado las mascarillas y sí se ve que hay esta conciencia en el ciudadano, en el que si sale a hacer algo específico,
sale con sus mascarillas, con su gel, desinfectando las manos y sobre todo con la conciencia de saber de que pueden al momento de salir llevar el virus a sus familiares dentro de casa. Perfecto, alcalde. De mi parte, no más preguntas, le voy a dar el paso a mi compañero Alcides Montillo. Gracias, Stalin. Saludamos al alcalde de San Borondón, lo saluda el periodista Alcides Montilla. Dos preguntas rápidas. La primera, usted ha anunciado que el próximo lunes es muy probable que San Borondón pase del semáforo rojo al amarillo. Eso en términos de horarios de trabajo y de toque de queda, ¿qué significará, por ejemplo, alcalde? Bueno, el cambio al semáforo en amarillo implica que el toque de queda comienza a las 6 de la tarde, que abren más comercios, abren más servicios en San Borondón, abrirían, pero con un número limitado de personas por local, con un 30% del total de aforo permitido. Entonces, eso es lo que implicaría. Ya, y la otra pregunta, todo el mundo sabe que San Borondón y Daule son cantones vecinos, que muchísima gente de Guayaquil se fue a vivir a Daule, especialmente ahí en la avenida León Febres Cordero. Daule ha anunciado que a partir de mañana, 12 de mayo, va a cambiar el semáforo de rojo a amarillo. ¿Eso en qué medida le inquieta, señor alcalde? Bueno, somos cantones vecinos y Daule, ellos han decidido que mañana poder hacer el cambio de color del semáforo. Es una decisión de ellos. Creo que la realidad de Daule tienen un panorama más claro de lo que está pasando. Nosotros lo que vamos a hacer es incrementar los controles en San Borondón. Lo que no queremos evitar es un rebrote en San Borondón. Vamos a hacer los controles y se van a plantear justamente el día de hoy. Tenemos una reunión en el COE cantonal para, sobre todo en el sector que está en el kilómetro 10 de la avenida San Borondón, donde está en la frontera con Daule, elevar los controles ahí, porque si bien el vecino cantón está con un semáforo en amarillo y nos separa simplemente un riachuelo, nosotros en San Borondón estamos todavía en semáforo en color rojo y la gente tiene que respetar eso de ahí. Van a ver los controles, van a ser muy incisivos esta semana, porque lo que queremos evitar nosotros es que poder pasar a un semáforo en amarillo o que gente que esté en otro lado y puedan coger y puedan entrar y salir y volvernos a contagiar acá y pasar a estar 2 meses en emergencia, pasar una semana en el semáforo amarillo y después volver a estar 2 meses en rojo. Creo que es lo que nadie quiere eso de ahí. Nosotros por eso incrementaremos aún más los controles para poder precautelar la salud y seguridad de los sanborondeños. Por eso mismo que usted manifiesta es que hay preocupación por parte de la gente de Daule, en la medida en que si no se han hecho todas las recomendaciones pertinentes, podría otra vez volver Daule al rojo, en vista de que no se han hecho todas las pruebas y tampoco no existen los centros médicos pertinentes ni los recursos para enfrentar con mayor éxito el coronavirus. 7 de la mañana, 23 minutos, Stalin. Sí, gracias, mi querido Alcides. Alcalde, realmente hemos escudriñado el escenario de San Borondón. Usted está preparado, está haciendo lo que se debe hacer con mucha responsabilidad y eso es lo que esperamos que se haga y cuando se retorne no tengamos que dar un paso adelante y 2 atrás, sino garantizar que el distanciamiento social por la reactivación se dé sostenidamente, flexibilizadamente y que el ciudadano sea un factor fundamental para aportar la disciplina social de las recomendaciones que se dan sobre bioseguridad, y eso es lo determinante porque al retorno nadie va a vacunar, va a un escenario en donde todavía nadie va a vacunar. La única vacuna que tenemos es nuestra prevención. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, un abrazo grande para todos. Alcides, terminamos. 24 minutos, ya estamos por despedirnos. Antes de hacerlo, quisiéramos compartir un poco cuáles son las medidas obligatorias en semáforo en amarillo. El toque de queda, como decía el alcalde de San Borondón, se reduce de 18 horas a 5 de la mañana. Se autoriza el transporte urbano e interparroquial
pero con una ocupación máxima del 30% de las unidades, y se incrementa la circulación vehicular a 2 días por la semana y se extiende ya hasta el sábado. El domingo, sin embargo, sigue prohibida la circulación de vehículos. Mientras tanto, las actividades comerciales en locales podrán funcionar en un aforo máximo del 30% de su capacidad. Esto desde el día de mañana en Daule. Ya vimos que otros 2 cantones, la Amazonía, inician el día de hoy con el semáforo amarillo. El resto de los 221 cantones, serían 218 cantones a nivel nacional, siguen en semáforo en rojo, estimados compañeros. Con eso nos estamos despidiendo. Gracias por habernos acompañado. Los dejamos en buena compañía. Ya viene Fernando Aguayo en vivo. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Llegan buenas noticias para los vecinos del sector de Monte Sinaí, gracias a la solidaridad de la Alcaldía de Guayaquil. Mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, la alcaldesa Cintia Viteri dispuso a la concesionaria no cobrar por los tanqueros de agua potable dentro del plan Aguas del Sinaí. Esta medida beneficia a alrededor de 150.000 personas de escasos recursos, porque el agua es vida.